Paz y bien, soy Fray Emilio, capuchino. Felices Pascuas. Celebramos este fin de semana una fiesta importante dentro del calendario litúrgico. Una de esas fiestas que tradicionalmente era uno de los jueves que lucía más que el sol, como decía el refrán, pero que últimamente en muchos lugares ya se celebra este domingo sexto del tiempo de Pascua, esa fiesta de la Ascensión del Señor. Ese episodio en el que después de un tiempo suficiente de estar con sus discípulos, después de la muerte y sobre todo después de la resurrección, Jesús vuelve a casa, vuelve al inicio, vuelve al Padre, vuelve a Galilea, a ese lugar donde empezó todo, vuelve a la montaña donde tantas y tantas veces predicó y enseñó y sobre todo y ante todo vuelve al Padre, a ese lugar donde salió. Pero que vuelva no significa que todo lo anterior se haya deshecho o no tenga importancia. Yo creo que no, al contrario. La ascensión del Señor es el sello de garantía de que todo lo vivido tiene un sentido especial. Porque el que vuelve al Padre no es exactamente el mismo que vino del Padre. En el monte Tabor, ese momento epifánico de la vida de Jesús, Él se muestra ante sus discípulos, Santiago, Pedro y Juan, como verdadero Dios y como verdadero hombre. Se mostró tal cual es. En este otro monte, que también está en Galilea, como el Tabor, Jesús se sigue mostrando epifánicamente. Se muestra como verdadero Dios, como verdadero hombre, pero hay una diferencia. Ahora también es el resucitado. Jesús ha inaugurado una nueva etapa en la historia, donde la muerte ya no es el final, ni es el enemigo que vence, sino que ya es la hermana muerte. Jesús es el primero de todos en ese camino que se nos abre para acercarnos a Dios Padre. Por eso ese cambio es importante y ese momento es importante en la vida de Jesús. Pero no solo eso, también para sus discípulos es un momento muy especial y muy importante y también definitorio. Ahí yo creo que tiene especial importancia el discurso que da Jesús de despedida en el monte de Galilea. Ese discurso centra lo que va a ser a partir de ese momento la vida de los discípulos. Me gustan mucho los verbos: id, haced discípulos, bautizar, enseñar lo que os he enseñado. Verbos y acciones que nos hablan de la propia realidad de Jesús. Él, durante su vida, desde que empezó su predicación en Galilea, precisamente se dedicó a eso, a ir por el mundo, a conocer discípulos, a hacer discípulos, a enseñar lo que el Padre les había transmitido y también creemos que a bautizar, porque nos manda a bautizar. Es decir, para los discípulos es también un momento especial en el que ellos se gradúan, por así decir. Hasta ese momento, incluso después de la muerte y la resurrección, el Maestro les había acompañado. Ellos eran los seguidores, ellos eran animados, enseñados, guiados, corregidos, perdonados por su Maestro. Pero a partir de la ascensión, ellos ya no son seguidores. Ellos ahora no son ni siquiera espectadores o, en cierta medida, parásitos que se benefician de la obra de Jesús. Jesús les envía para continuar su obra, para hacer lo mismo que Él hizo durante tanto tiempo. Ellos están llamados a continuarlo. Y aún más, porque hay que ser realistas. Jesús pues estuvo en Galilea, estuvo en Jerusalén y estuvo en esas zonas alrededor de Israel, pero no fue más allá. Sus discípulos están llamados a continuar esa obra hasta el fin del mundo y hasta llegar a todos los hombres, mucho más allá de lo que llegó Jesús. Por eso la ascensión es algo importante, tener en cuenta, porque los discípulos empiezan a ser ellos ahora los constructores. Son los que tienen que abrir las sendas, son los que tienen que tomar las decisiones concretas para que el plan de Jesús siga adelante. Por supuesto que no van a estar solos. El propio Jesús les prometió y nos ha prometido que estar siempre con nosotros. Y también lo celebraremos la semana que viene, el Espíritu Santo que nos guía y nos ayuda. Pero las decisiones concretas, el ir a tal sitio, el decir tal cosa, el hacerlo de esta manera o de otra, es responsabilidad de los discípulos. ¿Y qué ha cambiado en estos 21 siglos? Pues en teoría nada. El bautismo que nosotros recibimos cuando éramos pequeños o de adultos, dependiendo cada uno de su propia vocación y de su propia historia, nos convierte a cada uno de nosotros en discípulos. Nos hace ser llamados por Jesús.
Jesús nos elige para ser sus discípulos y miembros de su Iglesia. Y también ese bautismo es una llamada que Jesús nos hace a continuar, a ser también discípulos como los primeros discípulos. Es decir, ser nosotros los enviados para continuar la obra que otros iniciaron. Por supuesto, Jesús es el primero de todos y Él fue el que inició la misión. Pero la Iglesia continúa la obra de los primeros discípulos, de los primeros testigos, de los que escucharon de Jesús ese mensaje y lo pusieron al servicio de todos los hombres y de toda la humanidad. Por eso la ascensión es importante para nosotros, porque nos recuerda que somos enviados. El monte Tabor y este otro monte tienen para mí otro elemento en común y que nos puede servir también para nuestra vida. Hay dos frases en esos dos evangelios, en esos dos relatos que a mí me gustan mucho. La frase de Pedro, qué bien se está aquí en el monte Tabor, y la frase de esos personajes que aparecen y les dicen a los discípulos, ¿qué hacéis mirando al cielo? Dos frases que nos hablan de la tentación de querer estar con Jesús, de mirar por dónde va a venir, de buscarle en el cielo, que son realidades que tenemos que tener en cuenta, sin dudas, pero no son la única. La ascensión nos recuerda, igual que las palabras de Jesús en el monte Tabor, que nuestra vida no es buscar una fortaleza, un refugio seguro, un lugar donde olvidarnos del mundo y solo centrarnos en Jesús y en esa intimidad con Jesús y ese olvidarnos del hermano. Eso no es ser cristiano. La ascensión nos recuerda que no nos podemos quedar mirando al cielo. Tenemos que bajar la mirada, ponerla en el horizonte, ponerla donde están nuestros hermanos. Por eso, para mí, la invitación de la fiesta de hoy es precisamente esa, que nos demos cuenta de que nuestra vocación es estar en contacto con los hombres. Si queremos estar con Jesús, que nos acompaña, si queremos vivir nuestro discipulado, solo lo podemos hacer al servicio de los demás, de los hombres, que fue lo que hizo Jesús, en comunión con el Padre, con la ayuda del Espíritu Santo, pero al servicio de todos y de cada uno de los seres humanos. Por eso, hermanos, yo os invito y me invito a que revisemos nuestra vida cristiana, a que revisemos nuestra vocación, esa forma particular y personal a la que somos llamados a continuar la obra de Jesús. Cada uno con sus dones, con sus principios, con sus particularidades, todos en comunión y en comunidad, como la primera comunidad alrededor de Jesús, pero sin olvidar la responsabilidad personal que tenemos cada uno de construir lo que nos toca del reino de Dios. Paz y bien y felices Pascuas.